puede imaginarse que con 6 hijos teníamos problemas de disciplina. Sí, muchos recuerdos de problemas con la disciplina. ¿Cuántos de ustedes vieron el video o se enteraron del juez que golpeó a su hija hace un tiempo? ¿Cuántos vieron el video? Yo lo vi y eso no será lo que usted escuche en los próximos 50 o 45 minutos. Eso fue claramente abuso infantil y obviamente un padre enojado que decía malas palabras y se desahogaba su ira en una jovencita de 16 años. Sí puedo entender cómo ese video puede ser controversial, pero sin duda ha agitado nuevamente en nuestra cultura todo este tema de los castigos corporales, las nalgadas, etc. Esta semana hicieron una pregunta sobre los padres que han adoptado niños en acogimiento familiar y el Servicio Social Infantil del Condado de Los Ángeles les hacen problema con sus hijos adoptados porque uno de sus hijos adolescentes, que fue el primero que recibieron en acogimiento familiar, los denunció por castigos corporales. Tenemos muchos problemas por tratar en relación en este tema en nuestra última sesión. Por cierto, creo que deben felicitarse por estar sentados aquí por 30 horas, así que celébrelo. Estoy seguro de que ha experimentado lo siguiente, ya sea en público, ha visto a un niño malcriado, un hijo fuera de control que hace un berrinche y le dice a sí mismo, me gustaría que ese padre supiera cómo disciplinar a su hijo. Una vez leí esto en una camiseta que traía puesto una niña pequeña. La camiseta decía lo siguiente, una chiquitita con letras grandes y en negrilla, todo gira alrededor de mí, acéptalo. Y pensé, wow, eso sí es atrevido. Así que hemos visto a un niño maleducado que pierde el control, o hemos visto al padre enojado, o a padres irracionales que gritan en el supermercado o en la tienda. Hemos deseado lo mismo. Yo también le he deseado que un padre sepa cómo disciplinar a un hijo. Entonces, la última sesión será sobre disciplina parental. Algo interesante en sus notas es algo que recibí hace un tiempo a causa de los problemas que surgen con esto del castigo corporal. Y es la opinión del fiscal del Distrito del Fiscal de California sobre la ley de castigos corporales en ese estado. Podríamos quedarnos por horas hablando sobre la disciplina parental y la disciplina de los hijos, así que obviamente no puedo entrar en detalle. No soy tampoco un abogado, aunque sí le pregunté a un abogado la semana pasada, que es consejero bíblico y también es abogado. Le pedí su opinión acerca de cuál es el ambiente actual en California en lo referente a la ley sobre castigos corporales, así que también tengo su opinión en las notas. Entonces, meditemos en este tema y puede ver ahí bajo la introducción mi declaración de tesis para este tiempo juntos. La escritura nos da una guía clara sobre la disciplina de los hijos, ya sea a través de preceptos, mandamientos directos o a través de principios que moldean nuestro pensamiento. En otras palabras, lo que está escuchando es nuevamente un argumento de la suficiencia de la escritura y como dijo Wayne en la introducción, esta podría ser una de las áreas en que la cosmovisión cristiana sobre la disciplina de los hijos es directamente opuesta a lo que nuestra cultura dice sobre la disciplina de los hijos. Existe una cosmovisión bíblica cristiana sobre la disciplina de los hijos. Hay algunos ingredientes básicos que componen un marco de referencia o una filosofía sobre cómo pensar en la disciplina de los hijos. Así que ese es mi primer punto. Principios bíblicos generales que nos ayudan a pensar en cómo llegamos a esta conclusión de lo que dice Proverbios, de los que dice Efesios 6. ¿Cuáles son los principios bíblicos generales? El primero es el Salmo 24, pero no vamos a ir allá. El primer pasaje que veremos será Tito 3. Y estos solo los voy a leer. Salmo 24, versículo 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Eso incluye nuestros hijos.
Entonces nuestros hijos no son en realidad nuestros, son del Señor y Él me los da con la responsabilidad de formarlos para su honor y su gloria. Todo le pertenece al Señor, Salmo 24. El Salmo 127:3 dice que los hijos son una herencia del Señor, son un regalo de Dios. Eso también es contracultural, la idea de que los hijos son una bendición y son un regalo de Dios. Lamentablemente, mucha gente no cree que sea así. Ahora, en Tito capítulo 3, y me inclino a pensar que parte de la razón por la que no creen que los hijos son una bendición es porque no saben cómo disciplinar a sus hijos. Los hijos pueden ser una gran bendición si son criados en un ambiente adecuado. Mire lo que dice Tito 3. Algo salió mal de forma radical desde el comienzo, y Tito 3:3 dice que hay algo llamado naturaleza pecaminosa. Entonces Tito 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Lo que me llama la atención de este pasaje es que el que escribe es Pablo, el ex fariseo, y dice, nosotros también en otro tiempo éramos necios. Él reconoce que aunque fue criado para guardar la ley meticulosamente, y su comportamiento externo hubiera sido meticuloso, o él habría tratado de ser meticuloso con su comportamiento, él sabía que algo andaba mal en su interior. Y dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos a deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndolos y odiándonos unos a otros. Por eso, plantea una pregunta en sus notas. La cultura hace esta pregunta todo el tiempo. ¿Por qué los hijos se vuelven como son? ¿Es un problema de educación? ¿Es un problema de naturaleza? Y no me refiero a la naturaleza como nosotros lo usamos, como la naturaleza pecaminosa. Ellos se refieren a la genética, a su biología. Entonces es un problema de biología, un problema de educación, es una de su familia de origen. Esa es la terminología que se usa. Es que su familia es la que le moldea para que sea como es. O es una combinación de ambas, o hay otra opción. ¿La genética nos determina? Por supuesto que nos determina. ¿Nuestra familia de origen nos determina? Por supuesto que su familia nos determina. Pero bíblicamente sucede algo mucho más profundo que la genética, más profundo que la cultura familiar, y se llama naturaleza pecaminosa. Tito 3, Génesis 3 y algunos versículos que veremos en Proverbios dejan muy en claro que nuestros hijos son concebidos en pecado. Existe algo que se llama naturaleza pecaminosa. De broma solemos decir, el Dr. Street probablemente lo mencionó cuando estuvo aquí en las primeras sesiones, los bebés son como víboras en pañales. Vipers and diapers en inglés. Es bueno que el Señor los haya hecho tan lindos y adorables, porque hay tanto egoísmo envuelto en un bebé chiquitito. Piensa en lo que pasó en Génesis 1, 2 y 3. Génesis 1 y 2, ¿cómo era la naturaleza básica de Adán y Eva? Iba hacia afuera, hacia arriba. En Génesis 1 y 2, fueron creados del uno para el otro y fueron hechos para estar en relación con su creador. ¿Qué pasó en Génesis 3? Se volteó hacia adentro y hay un giro interno hacia el ego. Y lo escuchamos en el comienzo del capítulo 3, cuando Dios confronta a Adán y éste le responde, yo soy la víctima. La mujer que tú me diste, yo soy la víctima. Y eso es básicamente lo que dice nuestra cultura. Es su familia la que determinó cómo es usted o es su genética. El problema no es usted, es su genética, es su familia. La escritora dice, y aquí está el principio en sus notas, los niños tienen una inclinación natural hacia el ego, lejos de Dios y lejos del poner a los demás en el primer lugar. En mi opinión, esa es la razón por la que tenemos los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través del Evangelio. A través de la santificación progresiva cambia esa inclinación natural para que vuelva a irse hacia afuera y hacia arriba, hacia Dios y hacia el prójimo. Y luego, Mateo 28 nuevamente, ¿cuál es nuestra meta? Estos son principios bíblicos básicos que determinan nuestra cosmovisión en relación a por qué disciplinamos a nuestros hijos. Mateo 28 habla de hacer discípulos.
La madurez para llegar a la semejanza a Cristo es la meta. No es solamente modificar el comportamiento, que se porten bien en la tienda para que no me avergüencen. Esa no es la meta. Tratamos de formarlos, de educarlos, Efesios 6, y vamos a regresar a ese pasaje. Educarlos en la instrucción y la disciplina del Señor. Amados, tenemos una meta en la cual nos dirigimos, cuya esencia es la madurez. Ciudadanos maduros, hijos maduros que son seguidores del Señor Jesucristo. No es solamente una conformidad externa. En resumen, son principios bíblicos básicos que de cierta manera determinan nuestra mentalidad. Para comenzar, los hijos provienen del Señor, así que he recibido una responsabilidad. Dios me los da para que yo sea un mayordomo para su gloria y honra, pero en realidad ellos le pertenecen a Él. Tienen una naturaleza pecaminosa a causa de Génesis 3. Y yo trato porque necesitan dirección. ¿Y cuál es la dirección? La semejanza de Cristo. Necesitan conocer más de su Salvador. Necesitan tener una relación con su Salvador y luego crecer en su relación con el Señor. Ahora, vamos a Proverbios, donde hay muchos pasajes sobre la crianza de los hijos. No voy a leer todos los versículos que están en sus notas, pero he elegido algunos de los pasajes principales de Proverbios que hablan sobre la crianza de los hijos. Vamos al primero, Proverbios 13:24. Aquí tenemos una guía bíblica muy clara y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es la vara? Proverbios 13:24, la escritura lo dice muy claramente: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Si aquí se encuentra alguien de los servicios de protección al menor, estaba pensando que podrían arrestarme incluso por enseñar estas cosas. Así de contracultural es este asunto. ¿Qué es la vara? Es considerada como algo primitivo y algunos consideran que incluso leer un versículo como este es abuso infantil. Pero la escritura dice muy claramente que si no hacemos lo que dice este versículo y lo que dicen otros versículos, entonces odiamos a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque este versículo da por sentado que los hijos tienen una naturaleza pecaminosa. Parte de la razón por la que disciplinar de esta manera suena tan contracultural es que nuestra cultura está ingenua sobre la naturaleza de los niños y el hecho de que tienen una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es la vara? Bueno, es la misma palabra que se usa para el cetro de un rey, y lo que decidí hacer es leerle una cita sacada de uno de los libros hebreos que uso para definir qué es una vara, y así es como definen lo que es una vara. El Proverbios es el símbolo de la disciplina y el incumplimiento en usar la disciplina preventiva de la represión verbal y la disciplina correctiva del castigo físico, según Proverbios, tendrá como resultado la muerte del hijo. Proverbios nos advierte los peligros de no disciplinar a nuestros hijos. Entonces, el principio básico que se obtiene es que la disciplina es una responsabilidad parental, por lo tanto, no disciplinar a mis hijos es desobedecer al Señor. Esto pone incómodos a muchos padres y eso no es mi intención. Más adelante hablaré sobre el corazón, sobre qué es lo que puede pasar en el corazón de un padre que no quiere disciplinar a sus hijos. Así que tengo un poco de paciencia. Es el punto 5 donde veremos qué es lo que realmente pasa en el corazón. Entonces me voy a saltar hasta el 22:6. Es un versículo famoso, pero mire el 22:15. El único comentario que tengo sobre el 22:6 es que realmente tenemos que entender qué son los proverbios. El significado de los proverbios es generalizando, así es como funcionan las cosas. No es un blanco y negro, esto es lo que siempre pasa. Y si entiende los proverbios de esta manera, se quita mucha presión de encima como padre o madre. Cuando Proverbios 22:6 dice, le enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Si ese pasaje fuera una enseñanza universal en blanco y negro y no un proverbio, eso significaría que Dios es un fracaso como padre. Porque Dios es el Padre perfecto y mira a sus hijos. ¿Qué ha pasado con sus hijos? ¿Los ha criado como debería? Y la historia del Antiguo Testamento es que regularmente se apartaron de su camino.
Entonces los proverbios son generalizando, así es como funciona la vida. Mire el 22:15. Hablemos por un momento sobre la necedad. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. ¿Qué es la necedad? Este es el significado de la palabra hebrea: moralmente deficiente, carente de sentido común. Algunos la traducen, y me reí un poco cuando lo vi, cabeza dura. ¿Pueden identificarlo en sí mismo o en su hijo? A veces tenemos la cabeza dura. Necedad, moralmente deficiente, carente de sentido común. Una palabra que aparecería regularmente mientras hacía el estudio de término era insolencia, que podría ser una rebelión más deliberada, y eso es importante cuando regresamos a la pregunta. ¿Siempre sabemos usar el castigo corporal? ¿Siempre usamos las nalgadas? Y le daré la respuesta en unos minutos. Pero una de las preguntas que me viene a la mente es, ¿se trata de insolencia? ¿Lo que tenemos aquí es una rebelión directa? Entonces, un principio básico: los niños no son sabios por naturaleza, sino que según Proverbios son simples, simples, o quizás son necios, o quizás son los encarnecedores. Y yo debo discipularlos para que sean sabios, como enseñaría el libro de Proverbios. Miremos ahora el capítulo 23, versículo 13 y 14, y veremos que la disciplina es un acto de amor. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Disciplinar a nuestro es amar. ¿Qué tan amoroso es permitir que un hijo crezca por su cuenta? O como dice nuestra cultura, sé lo que quieras. Pero si realmente creemos que hay una naturaleza pecaminosa en el interior y simplemente permitimos que nuestros hijos sean lo que quieran, ¿qué tan amoroso es eso? La sabiduría de la Escritura dice: dirijan, formen a sus hijos. Uno de los comentarios de este versículo decía lo siguiente: un remedio para la corrección es la vara de la disciplina. Para eliminar la necedad en un hijo, uno debe tener en mente que esta disciplina es importante para frenar la insolencia moral que podría convertirse en rebelión en contra de Dios. No quiero que mi hijo vaya a la cárcel en el futuro, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para formar su carácter. En conclusión, Proverbios capítulo 29, versículo 15, otro pasaje muy claro: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿No es eso tan cierto? Vemos qué pasa una y otra vez en nuestra cultura. Esto nos lleva al capítulo 6 de Efesios en nuestro estudio de pasajes claves, así que Efesios capítulo 6, y le dije que hablaríamos de la frase disciplina e instrucción, y en este pasaje tenemos que referirnos especialmente a la frase no provoquéis a ira a vuestros hijos, mientras seguimos determinando y meditando en la disciplina bíblica. Entonces, el contexto, ya lo expliqué en la sesión anterior: Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, así que vivan de esta manera. Vivan como que Él es su cabeza. Hijos, así es como ustedes lo hacen. Versículo 1. Hijos, si van a vivir como que Cristo es la cabeza de su vida, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y esa palabra justo significa hacer lo que es recto. Padres, ¿cómo viven ustedes como que Cristo es su cabeza? Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Entonces, ¿cómo viven de una manera digna de la vocación con que han sido llamados? Padres, esto es lo que hacen. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Así que implica una dirección hacia la madurez: criadlos en la disciplina e instrucción del Señor, o la enseñanza y la amonestación del Señor. Rápidamente, las definiciones de esas palabras: disciplina o formación, y luego la segunda palabra, amonestación.
En los últimos 3 meses ha oído esta palabra muchas veces. La Asociación Nacional de Consejeros Neutéticos, ahora llamada ACBC, esa es la palabra, neutesia, la disciplina y la instrucción del Señor. La advertencia y el mejor pasaje o el mejor libro que me viene en la mente sobre qué significa crear los hijos en la disciplina e instrucción es una amorosa instrucción de los padres que quieren dar una dirección amorosa a sus hijos. Es el libro de Proverbios, donde el padre dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío, una y otra vez tratando de dirigir a sus hijos. Esa es la implicación de esta palabra, neutesia, disciplina e instrucción del Señor. Ahora hablemos sobre no provoquéis a ira. La NBI dice no hagan enojar. Y encontré una lista encantadora en el libro de John MacArthur, Cómo ser padres cristianos exitosos, de cuáles son las formas en las que podemos hacer enojar a nuestros hijos, pero la frase literalmente se traduciría así: hacer que quede resentido, provocar a ira o incitar la ira, hacer enojar. Entonces no hagan enojar, no provoquen ni inciten la ira en sus hijos. ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos hacer enojar a los hijos? Piense en sus padres. ¿Alguna vez sintió que alguno de sus hermanos recibió mejor trato que usted y eso le molestó infinitamente cuando era niño? ¿Que otro sea el favorito de la familia? Creo que esto sería muy difícil en nuestra cultura. Debemos advertir a los padres en familias con hijastros, donde es tan fácil mostrar favoritismo de un hijo por encima de otro. Enojo, expectativas no realistas. No voy a comentar en todos lo que están aquí, solo en algunos de la lista. Sobreprotección. Esto es lo que oímos de los hijos. Dame un poco de espacio. Déjame crecer. Dame un poco de libertad. Déjame respirar. Tenemos una frase que usamos en nuestro campus e incluso otros campus lo han empezado a usar. A los padres que siempre están ahí con el estudiante universitario los llamamos padres helicópteros. Siempre están ahí revoloteando encima de sus hijos, aún de los estudiantes universitarios. Dame un poco de espacio, déjame respirar. En unos minutos comentaré un poco más de este tema porque en los últimos años hemos tenido varios casos de padres de hijos adultos que no están de acuerdo con la decisión de sus hijos. Han tomado a elegir un cónyuge. Y en los últimos años hemos visto historias realmente tristes por esto, de padres que no van a la boda de sus hijos y cosas así. Trae mucho dolor. Descuido. Número 6. Relación muy superficial o inexistente con el hijo. Eso puede hacer enojar a un hijo. Puede reflexionar en las demás y el Dr. MacArthur tiene los detalles en su libro Cómo ser padres cristianos exitosos. Ahora pensemos en por qué un padre no querría disciplinar a un hijo. Esto nos lleva de regreso directamente al corazón. ¿Qué ocurre en el corazón del padre? Entonces, repasemos un poco del corazón y permítanme recordarles 2 versículos claves, Proverbios 4:23 y Hebreos 4:12. No los vamos a leer. Si estuvo aquí en sesión anterior, hablamos sobre el corazón más detalladamente. Proverbios 4:23 dice, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y la última frase de Hebreos 4:12 dice que su corazón tiene pensamientos e intenciones. Entonces, ¿cuáles podrían ser las intenciones y pensamientos que influyen sobre el corazón del padre o la madre y que determina su forma de vivir? Como dice Proverbios 4:23, que del corazón brotan los manantiales de la vida. Entonces, la manera en que lidio con mis hijos en última instancia proviene del corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? Tiene que ver con mis motivaciones, mis impulsos, mis anhelos, deseos. Como vimos en la vez anterior, Mateo 6, tesoros, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que atesora? Entonces, ¿qué podría estar sucediendo? En primer lugar, tenemos que evitar algunos extremos. Obviamente no queremos ser padres demasiado permisivos, la cultura está llena de ellos.
versus el padre demasiado controlador. Y también he visto muchos de ellos. Lo mismo podemos decir del padre demasiado indulgente versus el que es demasiado protector. Tengo que introducir un comentario aquí. Voy a ser un poco crítico con la educación en el hogar, el homeschool. Y me he ganado el derecho de hacerlo porque ya llevo 19 años de educar a nuestros hijos en el hogar. Esta es la tendencia que he visto en la educación en el hogar. Es que los padres enseñamos en casa, pensamos que podemos levantar muros que son lo suficientemente altos para mantener al mundo alejado de nuestros hijos. Y es muy ingenuo pensar así. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya tienen el mundo en su interior. La escritura dice que tienen una naturaleza pecaminosa. Tenemos la tendencia de ser sobreprotectores. ¿Cuáles son algunos temas comunes del corazón? Bueno, está el corazón que ama la comodidad. ¿Cómo es la voz de un corazón que ama la comodidad? ¿O qué es lo que viene a la mente? Voy a fingir que no vi eso. Qué situación tan oportuna en este momento. En verdad no quiero lidiar con esto. Yo no pude ver que quiso mi hijo eso. No tengo ganas de lidiar con esto por ahora. Ese podría ser un corazón que ama la comodidad. Ahora, la diferencia será, si usted conoce su tendencia, la diferencia será que sabe que podría tener esa tendencia, sabe que tiene esa tendencia y dice, yo sé que tengo esa tendencia y de todas maneras voy a disciplinar a mi hijo. Esa sería la respuesta piadosa a cualquiera de estas. El corazón controlador diría, te golpearé, te disciplinaré hasta que tengas sumisión. ¿Y a qué lleva eso? Eso suena como un adolescente rebelde en ciernes, un padre que es agresivo al golpear a su hijo. Tendrás que hacer lo que quiero, aunque tenga que forzarte que lo hagas. Un corazón complaciente. En verdad quiero que mis hijos me quieran. Quiero que mis hijos sean mis mejores amigos. Tengo miedo que no caerles bien a mis hijos. Por supuesto, no hay nada malo en querer que sus hijos le caigan bien, pero si esa es la motivación principal, le va a costar mucho disciplinar a sus hijos. Nuestra motivación debe ser el amor, el que mi hijo necesita ser formado porque tiene una naturaleza pecaminosa y estoy tratando de hacer de él un discípulo, así que haré lo que mi corazón no quiere que haga y voy a disciplinar a mi hijo. El corazón que ama el placer. Esto no es divertido. Creo que por ahora voy a ignorar. Lo que la escritura parecería implicar es lo siguiente. Si no quiere lidiar con estas cosas, entonces no ama en verdad a sus hijos. ¿No es lo que dice eso Proverbios? Que si tan solo permito que mi hijo crezca libremente, si no trato con él y no lo disciplino, no estoy amando a mi hijo. He conocido a algunos hombres adultos a los que he aconsejado y cielos, cómo he deseado que nunca hubieran tenido hijos. Simplemente no querían asumir la responsabilidad por sus hijos. Me gustaría que nunca hubieran tenido hijos para empezar. Algunas directrices generales para cualquier forma de disciplina. No me malentiendan, no quiero decir que todo el tiempo hay que dar nalgadas. ¿No se siente aliviado? No todo el tiempo tiene que aplicar un castigo corporal, nalgadas. Sea cual sea el método de disciplina que utilice, estas son algunas directrices generales y después de revisar esta lista me di cuenta de que dejé fuera algo muy importante. Mi esposa se va a reír cuando se dé cuenta de lo que me olvidé, porque esta fue importante para nosotros. Entonces, algunas directrices generales para cualquier forma de disciplina. Nunca en medio del enojo. Mis hijos ya sabían que algo pasaba cuando les decía, búscame en mi habitación o espérame en mi habitación. A veces yo no iba enseguida porque primero tenía que calmarme. No hay nada como el enojo para meternos en problemas, el momento de disciplinar a los hijos. Nunca disciplinamos enojados, tenemos que controlarnos, porque esta es la razón, no solo porque viola lo que dice la escritura sobre el enojo, sino también porque disciplina tiene que ver con el discipulado. ¿Cómo puede discipular a su hijo si pierde los estribos? Recuerde, Efesios 4:29, ¿por qué no lo leemos? Efesios 4:29 es un versículo maravilloso para que recordemos como padres. Nada puede ser tan dañino para un hijo como las palabras duras y críticas.
Efesios 4:29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Cuidemos nuestras palabras como padres. C. La meta es el evangelio. Entonces, si mi meta es el corazón y el hijo entiende sus deseos, después de un tiempo entenderá que tiene algunos deseos rebeldes. Así que la meta es el evangelio. Queremos que nuestros hijos sepan, se den cuenta de que necesitan desesperadamente un salvador, que conozcan sus corazones y se den cuenta de su necesidad de un salvador. Podría decir mucho sobre esto, pero permítame solamente contarle una historia. Creo que fue ya hace unos 4 o 5 años, hubo una época con nuestra hija menor en que parecía que casi todos los días yo tenía que corregir algo en su vida. Yo había tomado la determinación de que esto sería discipulado y yo quería que ella entendiera su corazón, así que seguía haciéndole las mismas preguntas. ¿Qué es lo que deseas y no recibes? ¿Y qué es lo que recibes que no deseas? Y así pasaron varios días, quizás un par de semanas. Yo he perdido la cuenta del tiempo y llegamos a otra situación que requería disciplina. La llamé a mi habitación otra vez. ¿Qué es lo que deseas y no recibes? ¿Y qué es lo que recibes y no deseas? Y ella dijo algo así. Esta es una parafrase. Estuve tratando de reconstruir exactamente lo que me dijo, pero no recuerdo los detalles. Pero era algo así. Papá, estoy tan frustrada conmigo misma. No puedo hacer nada bien. Soy tan egoísta. Y pensé, wow, al fin estamos llegando a algún lado. Y pude ir al evangelio. Le dije, hijita, esta es la razón por la que Cristo murió en la cruz por ti. No solo murió por un mal comportamiento, sino que murió por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestro egoísmo. Esa noche ella le pidió al Señor Jesús que sea su Salvador. Ella entendió que creció en un hogar en el que había oído acerca del pecado. Ella sabía que los pecados son las cosas malas que hacemos. Ella creció con un papá consejero bíblico. Ella había oído sobre las motivaciones del corazón regularmente. Me da pena por mis hijos que tuvieron que escuchar todo el tiempo sobre las motivaciones del corazón. Ella había oído de esto, pero esa noche lo reconoció. Yo soy egoísta. Y entiendo de un modo renovado su necesidad de un Salvador. Esa es nuestra meta. La esencia de la disciplina es el evangelio, es discipulado. Los dirigimos hacia el evangelio, hacia el Salvador. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? No todo es un problema grave. Algunos en verdad necesitan escucharlo. Algunos de sus aconsejados en verdad necesitan escucharlo. Podemos sentirnos tan frustrados con nuestra vida en general y con todas nuestras frustraciones propias que todo lo que hacen nuestros hijos se convierte en un problema grave. No todo es un problema grave. Los problemas de disciplina son oportunidades para el discipulado que tienen como meta el corazón. Voy a sugerirle algunas preguntas para que las haga a sus hijos o que les enseñe a sus aconsejados, para que ellos pregunten a sus hijos para convertir a la disciplina en oportunidad para el discipulado. Y esto nos lleva otra vez al principio de crianza activa de los hijos, no pasiva. El próximo ha sido extremadamente importante para nosotros. Las reglas sin relación llevan a la rebelión. Debemos tener reglas, pero desarrolle una relación sumamente fuerte. El tener muchas reglas sin relación lleva a la rebelión. Otro principio clave. Recuerde la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué tiene la dama de la justicia en sus manos? Una balanza. Dios es un Dios de justicia. Este pecado equivale a este castigo. ¿Qué es lo equitativo para esta ofensa de su hijo? No siempre es castigo corporal. Esto equivale a esto. ¿No puedes controlarte en la computadora? Entonces perderás el derecho a tener la computadora por un tiempo. Un castigo equitativo por el pecado. Justicia. ¿Cuál es un castigo equitativo? Siguiente punto. En otras palabras, no siempre tiene que ser nalgadas. H.
Lidie con los problemas lo más rápido que sea posible. Es un principio general de la escritura para la resolución de conflictos, que se debe lidiar rápidamente con ellos. El perdón y la reconciliación siempre deberían ocurrir, al menos desde la perspectiva del padre o de la madre. No puede controlar lo que pasa en el corazón de su hijo, pero queremos reconciliarnos después de que haya terminado este proceso. Recuerde apelar a la conciencia. Entonces haga preguntas como: ¿qué es lo que Jesús querría que hicieras? ¿Qué haría feliz a Jesús? ¿Qué es lo que deseas? Buscamos algo más profundo, apelamos a la conciencia. No se trata solamente de modificar la conducta. Entonces, ¿cómo convierte estos múltiples momentos de disciplina en discipulado? Estas son algunas preguntas que usamos. Este tipo de preguntas, y solía tener un orden específico para ellas, pero en las últimas semanas, cuando estaba preparando el material, traté de recordar el orden en que se las hacíamos a nuestros hijos, pero no pude reconstruirlo. Son estas preguntas. Trato de obtener los hechos que hiciste, qué es lo que querías, qué es lo que no querías, qué debiste haber hecho, qué es lo que mereces. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Esas preguntas me dan oportunidades maravillosas para discipular a los hijos, en lugar de que sea solamente un acto de disciplina. Y esta es la que me olvidé. Impulse a la obediencia. Teníamos una frase que cualquiera de nuestros hijos, yo estaría totalmente impactado si llamaríamos aleatoriamente a cualquiera de ellos en este momento y empezaría esta oración. Cualquiera de nuestros hijos podría terminarla. Postergar es desobedecer. Eso es algo que inculcamos a nuestros hijos. Esta es la razón. Esta es la motivación. ¿Queremos que nuestros hijos sean seguidores perezosos de Cristo o queremos que sean seguidores diligentes de Cristo? ¿Queremos que tengan la actitud de puedo encontrar el momento de obedecer al Señor cuando tenga ganas de hacerlo? Bueno, ¿qué estoy haciendo como padre? Estoy creando un ambiente en el que está bien postergar la obediencia a los padres y tener la actitud de ya voy, más luego, ya lo hago más tarde. Postergar es desobedecer. Piensa en sus futuros jefes. Si le dicen a su jefe en algún momento en el futuro, el jefe les dice: quisiera que haga esto. Y le dice: no, después, está bien, pero espérame un ratito. ¿Qué pensaría el jefe? El jefe pensaría muchas cosas, ¿no es cierto? Postergar es desobedecer. El próximo cuadro está en sus notas y ha sido muy determinante para mí. La diferencia entre ser un padre autoritario y un padre con autoridad. Podría contarle muchas historias de terror sobre padres autoritarios, padres dictatoriales, en lugar de ver la línea de autoridad y cómo va hacia abajo. El padre autoritario desea que la línea permanezca igual hasta que el hijo se case, y quizás incluso después de que el hijo se case y haya salido del hogar. Yo creo que el padre sabio se da cuenta de que a través de los años mi autoridad va hacia abajo. Permítame darle un ejemplo muy real y práctico de esto. Mis 3 hijos varones son más altos que yo y me alegra que me respeten. La última vez que traté de luchar con mi hijo menor, terminé con un dolor de espalda por 2 semanas. Y me avergüenza decir que ahora mi hijo menor puede ganarme en pulsos. No le cuenten que les dije eso. Será mejor que mi influencia vaya hacia arriba mientras mi autoridad va hacia abajo. Ellos son más grandes que yo, no puedo pelear con ellos, no hay forma de que pueda forzarlos a la sumisión ahora. Así que me obedecen porque me respetan. Mi autoridad ha ido hacia abajo, y no se ponga muy técnico acerca del punto de cruce pensando eso ocurre a los 13 años, a los 14 años. No, ese no es el punto. El punto es que siente que en algún momento su influencia aumenta mientras su autoridad disminuye. Y esto pasa con mucha relación. Las reglas sin relación llevan a la rebelión.
¿Para qué criamos a nuestros hijos? Recuerde que la Escritura dice, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que criamos a nuestros hijos para que sean adultos independientes, no dependientes de usted por el resto de sus vidas. Eso nos lleva, después de todo, estos principios generales, a qué hacemos con el castigo corporal. Fíjese en la frase que utilizo y la tomé en un sociólogo secular. Voy a empezar a usarla porque muchos en nuestra cultura están tan inclinados a deshacerse del castigo corporal que me parece que necesitamos comenzar a utilizar algunas clasificaciones como el castigo corporal condicional, y esto proviene directamente de este no creyente que cree en las nalgadas y lo llama castigo corporal condicional. ¿Cuál es la legalidad actualmente en California? Este es un resumen y luego tiene todo un folleto que se mira así. Es un apéndice en sus notas que contiene la opinión de un fiscal distrito del estado de California. Me lo dio un abogado que es consejero bíblico y él afirma que esto es lo que sucede en el condado de Los Ángeles en la actualidad. Entonces, ponga eso. Esto es en el condado de Los Ángeles. Eso no es del resto del estado de California. Eso nos debería sorprendernos, ¿verdad? Actualmente no es ilegal, sin embargo es muy mal visto. Un trabajador social podría tratar de quitarle a sus hijos o incluso demandarlo por ello, pero le di la opinión del fiscal de distrito y ya sabe cuál es su opinión. Él dice que si se lo aplica apropiadamente no va en contra de la ley. Algunos trabajadores sociales incluso podrían ser más tolerantes con los derechos de los padres, pero en general tienden a ver a los niños como personas que pertenecen al Estado, o a los menos creen que tienen mayor sabiduría en el cuidado de los niños que cualquier padre. Y esa fue la opinión de un abogado. Entonces, ¿siempre hay que castigar corporalmente? Mi respuesta es no. Estas son mis directrices. Fue desobediencia directa. Fue rebeldía. Por ejemplo, le pido a mi hijo que haga una cosa, él me mira y me dice no. Eso le costaría unas nalgadas. Opino que el castigo corporal es para las ofensas graves. En los demás casos busco un castigo equitativo para el crimen, justicia. Esto equivale a esto. Este tipo de rebelión recibe este tipo de disciplina. Puede ser con la mano o con algún instrumento. Esta es mi opinión. Esto es lo que yo prefiero. Y les cuento lo que yo prefiero, y es porque la escritura menciona la vara, que yo utilizo cualquier otro instrumento, pero no la mano. Muchas personas dirían que las implicaciones de esto sería que la mano se reserva para el amor, mientras que se usa otro instrumento para la disciplina. El instrumento que yo usé era una pequeña cuchara de palo que era famosa en nuestra familia. Le voy a contar una historia graciosa sobre esta vara en nuestra familia. En la época en que usábamos saco y corbata para ir a la iglesia, cuando trataba de que mis hijos se portaran bien y se quedaran sentados, quietos en la iglesia, yo guardaba la cuchara de madera en el bolsillo interior de mi abrigo. Y cuando los hijos tenían un caso de lo que denominábamos lombrices en el asiento, solo tenía que voltearnos hacia ellos, mostrarles la cuchara. Era asombrosa la magia que provocaba. ¿Hasta qué edad o desde qué edad? Esto es algo que descubrimos, no lo puedo responder en detalle. Si desea conversar después, acérquese a nosotros. Pero este es un buen principio que lo leí con otras personas y hemos descubierto que es cierto en nuestro hogar, que si éramos consistentes en la disciplina de niños en edad preescolar, rara vez tuvimos que dar nalgadas durante la época de la escuela. Y no recuerdo haber castigado corporalmente a un adolescente. Mi esposa puede corregirme si estoy equivocado, pero cuando llegaron a la edad de 5 o 6 años, solo vimos que la necesidad de este tipo de disciplina iba disminuyendo. De vez en cuando, durante los años de la escuela, surgía algo tan grave como para aplicar este tipo de disciplina, pero no con tanta frecuencia. ¿Tenemos que castigar corporalmente? Hacemos la pregunta francamente.
La respuesta, según la Biblia, es sí. Tengo para ustedes una cita tomada de Cómo pastorear el corazón de su hijo, del parental de Ted Tripp. Él dice lo siguiente: no empleamos la vara de corrección porque nosotros vimos a nuestro hijo y decidimos lo que este niño necesita es una buena nalgada. Usamos la vara de corrección porque Dios, énfasis en el original, revela la verdad a los padres y les dice lo que su hijo necesita es una buena nalgada. La vara de la corrección es una respuesta de obediencia y fe por parte del padre. El padre confía en el Dios que ha dicho que la vara de corrección será el medio a través del cual los hijos escaparán la necedad arraigada en sus corazones. Así que lo que debemos decidir, amados, es si vamos a permitir que la filosofía de nuestro mundo nos guíe o si vamos a guiarnos por una filosofía bíblica en la que crianza de los hijos. Entonces, para concluir, algunas directrices para las nalgadas: nunca se trata solamente del castigo corporal. Por favor, incúlquelo en sus discípulos, en sus aconsejados. Se trata de discipulado. No es solo modificar de la conducta, sino que vamos tras del corazón. Queremos discipular a nuestros hijos. Tiene que mantenerse controlado. Tómese un tiempo para calmarse si fuera necesario. Tiene que pasar en privado para no humillar al hijo frente a otras personas. Especialmente, no lo haga en público. No sería sabio, ¿verdad? Tengo un amigo que no utiliza el término castigo corporal, sino que en público especialmente él cree en dar nalgadas a sus hijos, pero el nombre que le da es un recordatorio. Entonces, si salen al supermercado y el hijo se porta mal, lo único que tiene que hacer, ya que no se puede decir castigo corporal, lo que hace es mirar a sus hijos y le pregunta: ¿quieres un recordatorio? Y los hijos saben exactamente lo que significa. Asegúrese de que las razones estén claras. Recuerda las preguntas anteriores. Yo trataba de hacer todas estas preguntas cada vez que disciplinaba a un hijo. Y luego deben ser nalgadas que produzcan escozor en la cola. De vez en cuando uno de mis hijos, que se arrepintió después por decirme: trata de hacerme llorar. Trata de hacerme llorar. Pueden adivinar, ese era uno de los varones. Ha hecho el fuerte. Teníamos un hijo que se ponía en revistas en los pantalones antes de ir a mi habitación. ¿Acaso tengo la palabra menso escrita en mi frente? En otra ocasión ese mismo exclamó: eso no me dolió. Ok, está bien. ¿Por qué queremos que cause escozor o un poquito de dolor? Porque la paga del pecado es muerte. Queremos que asocien el pecado con el dolor. Y después de eso viene el perdón. Con frecuencia terminábamos con una oración en la que pedían perdón al Señor por su desobediencia, en el que les decía que tenían que pedirme perdón a mí o a nosotros. Luego orábamos juntos y terminábamos con un abrazo muy reconfortante. Realmente necesitamos Santiago 1:5. Cuando estaba preparando este bosquejo pensé: tengo que terminar con este versículo. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como padre realmente necesitamos ese versículo. Ahora, antes de terminar, me gustaría hacerle una amonestación en amor. Quiero cambiar de tono para concluir en oración. Algunos de ustedes han estado en todas las sesiones y han escuchado 30 horas de instrucción. Es un montón de información. Sabemos muy bien que solamente porque ha oído 30 horas de instrucción, eso no significa que está equipado para discipular y aconsejar totalmente. Esta es la manera en que uno se prepara para discipular y aconsejar. Comience a discipular y aconsejar. Comience utilizando esos diagramas que le enseñamos con la gente. Comience practicando esos diagramas en usted mismo. Y ahí es como empieza a convertirse en parte de usted.
Ahí es cuando se convierte parte de su vida. Y después de un tiempo comienza a pensar en el diagrama de los 3 árboles, cuando trabaja con la gente, o el diagrama de la caja, o cualquier cosa que haya oído en estas 30 horas acerca del corazón o de todos los demás principios bíblicos. Y solo quería terminar con una amonestación en amor y recordarle que aprendemos por medio de hacer. Y espero que ahora trate de hacer algunos discípulos con todo el material que he escuchado en estas 30 horas. Realmente ustedes me asombran y estoy muy agradecido. Cada vez que regreso a casa le digo a mi esposa cuánto los aprecio por su disposición de sentarse por horas para oír principios bíblicos. Así que estoy muy agradecido por la forma en que el Señor los va a usar.